Buenas tardes. Hola, hola. Hola, hola, amigos y amigas. Bienvenidos al canal Sento Farmacéutico. Soy Sento Segarra y, como siempre, recordad, todo lo que compartimos aquí es divulgativo y no sustituye a ninguna visita al médico y muchísimo menos a una consulta médica. Hoy el directo es especial. Me habéis mandado muchísimas dudas y vamos a ir directamente a la raíz de vuestros problemas reales. Nada de teoría vacía, vamos a soluciones prácticas. Antes de empezar, decidme en el chat desde dónde os conectáis y qué hora es allí ahora mismo. Aquí son las 7 y un minuto. Y confirmadme con un OK si se oye y se ve bien. Sería maravilloso saber si todo está funcionando como debería. Rafa Barrio, desde Cádiz. Ana Jerónima, desde Madrid. Muchas gracias. Ángeles Romera, desde Valencia. Un saludo hasta Valencia. Rosa dice gracias por su gran servicio de informarnos para estar sanos. Muchas gracias a ti. Pues María del Moral, desde Córdoba. Gracias, buenas tardes. Y Rafa Barrio dice que se ve y se oye perfecto. Pues vamos con la primera pregunta. Hola, Sento. Para empezar el directo de hoy, tenemos un mensaje anónimo que nos ha llegado a través del formulario. Me gustaría que dijeras el nombre y marca de los medicamentos recomendados. También quiénes están exentos de tomarlos. Pues lo primero es que no recomiendo medicamentos. Los medicamentos los prescribe un médico tras valorar al paciente. Aquí hablamos de divulgación en salud y en algunos casos de suplementos que no son medicamentos. Cuando menciono marcas de suplementos es solo si conozco su composición y su calidad, no porque todo el mundo deba tomarlos. ¿Y sobre quiénes están exentos? Pues mucha gente. Pues todas las personas sanas, con buena alimentación, sin déficits, que no necesiten tomar nada. El error más común hoy en día es tomar cosas sin saber si se necesitan. Por eso os animo a dejar las preguntas en el formulario que está en la cajita de la descripción. Hay un enlace a un formulario porque si me vais dejando ahí vuestras preguntas, desde aquí hasta el miércoles que viene podremos responderlas ese miércoles que viene a las 7 de la tarde con vuestro nombre y sabréis que os estoy contestando a vosotros. Pau, desde Sevilla, nos pregunta a través del formulario. ¿Puedo tomar kéfir teniendo poliartritis reumatoide y estando en tratamiento diario con baricitinib de 4 miligramos? Pues el kéfir es un probiótico natural, maravilloso, pero también hay que decir que el baricitinib es un inmunosupresor que inhibe pues, las quinasas. Y pues en este caso, Pau, en principio no hay una interacción directa, prohibida, ¿vale?, entre este medicamento y el kéfir. Pero al estar inmunosuprimido, hay que tener cuidado con los fermentados caseros por el riesgo de que pueda haber contaminación por bacterias. Si es kéfir comercial de alta calidad, pues adelante, porque mejorar la microbiota pues seguramente va a ayudar a modular la inflamación de la artritis. Pero ojo, si notas cualquier tipo de problema, hinchazón abdominal excesiva, pues para, porque tu sistema inmune al tomar este medicamento está bajo mínimos y entonces pues no es cosa de ir jugándosela. Así que gracias por la pregunta. Esta es una de las que entró en el formulario que os dejo en la descripción. Así que animaos y si queréis que os conteste como he contestado a Pau, ya sabéis, rellenad ese formulario. Desde Uruguay, Rudy nos cuenta. Tengo 48 años, dieta keto mediterránea, HDL en 113, LDL 128 y triglicéridos en 32.
Mi hemoglobina glicada está perfecta en 5,1 y el Doppler de arterias salió limpio. Aún así, mi cardióloga me quiere recetar estatinas. Sento, ¿qué opinas? Pues mi opinión, desde la divulgación y con esos datos que nos has dado de esos parámetros de HDL, LDL, pues yo lo que veo es que no estamos ante un perfil de alto riesgo cardiovascular. Tienes los triglicéridos muy bajos, el HDL muy alto, tienes bien la glucosa, bien la hemoglobina glicosilada, las arterias limpias. Aquí, pues, el foco, el médico lo está poniendo solo en el LDL de manera aislada, cuando el riesgo cardiovascular realmente es multifactorial, no solo un número suelto. ¿Puede haber contextos en los que sí que puedan estar indicadas las estatinas? Sí. ¿Es obligatorio en un perfil como este? No necesariamente. Yo, en un caso así, apostaría pues, por un seguimiento, un control, una evolución y buscar una analítica adicional. Porque no dices que te haya hecho la ApoA y la ApoB, las apolipoproteínas, que sería lo que realmente en este caso habría que hacer antes que medicar de manera automática. O incluso, como hizo mi cardiólogo, que me recomendó pues, un suplemento a base de levadura de arroz rojo y coenzima Q10 para, digamos, no llegar a las estatinas, sino bajar con un suplemento natural pues, ese LDL elevado. Como siempre, la decisión final es del médico, pero yo creo que tú pues, tienes derecho a preguntar y a entender lo que te está recetando. Rudy, muchas gracias por dejarnos esta pregunta también en el formulario que está en la descripción. Es la primera línea de descripción. Ahí hay un enlace a un formulario que si lo rellenáis, la semana que viene podéis estar aquí. Una de estas preguntas puede ser la vuestra. Y para cerrar este bloque, Silvia desde Toledo pregunta: ¿es eficaz la glucosamina para la artrosis? ¿Y qué dosis sería la correcta? Pues la evidencia sobre la glucosamina nos dice pues, que no es milagrosa, pero sí que es verdad que en algunas personas puede ayudar a reducir sobre todo dolor y rigidez. Funciona bastante mejor si la artrosis es leve o incluso moderada. Hay que hacer un tratamiento manteniéndolo en el tiempo y no actúa tanto en fases muy avanzadas. La dosis que más ha estudiado es la de 1500 miligramos al día en forma de sulfato de glucosamina, que es la forma cristalina. Y si veis en algún suplemento que pone hidrocloruro de glucosamina, normalmente lo vais a encontrar en el súper, pues que sepáis que no tiene la misma evidencia. Y algo importante, si en 2 o 3 meses no notas una mejoría, la verdad es que no tiene sentido seguir tomando esta glucosamina. ¿Por qué? Pues porque la glucosamina no va a sustituir ni al ejercicio de fuerza ni al control de peso, que deberían ser la base en este caso. Y como acabamos de hablar de grasas, de colesterol, de suplementos, pues vamos a ver cuánto sabéis y vamos a lanzar la primera pregunta de la tarde al chat. Tenéis que escribir nada más A, B, C o D, ¿vale? Os dejo las preguntas alternativas y la pregunta es, escuchad atentamente. Si tengo los triglicéridos bajos y el HDL, que es el colesterol bueno, muy alto, pero el LDL me sale un poquito también elevado, ¿qué es lo más importante para saber si tengo un riesgo cardiovascular real? Venga, opción A. Lo más importante es el valor total de LDL. Opción B, el color de la cara. Opción C, el tamaño
de las partículas de LDL y el nivel de inflamación. Y opción D, dejar de comer huevos inmediatamente. Voy a repetiros la pregunta. Es, si tengo los triglicéridos bajos, el HDL, el colesterol bueno, muy alto, pero el LDL un poquito elevado, ¿qué es lo más importante para saber si tengo riesgo real? A, el valor total de LDL, B, el color de la cara, C, el tamaño de las partículas de LDL y el nivel de inflamación, o D, dejar de comer huevos inmediatamente. Hay por aquí gente que dice la C. Rosario nos dice la C. Rafael Tallista dice también la C. Veo que hay gente que está muy atenta. Rafa Barrio dice también la C. Pues lo sabremos ir votando en el chat. Iré de vez en cuando mirando. Pero lo resolveremos después de oír las preguntas que nos han ido dejando en los chats. Seguimos. Desde Instagram, Jackie y Juan nos dicen que no comen carne porque les sabe amarga, ni arroz ni fideos. Comen lácteos, proteína vegetal y verduras. Su duda es, ¿de dónde sacan la vitamina B12? ¿Qué os parece? Los lácteos y los huevos tienen B12, pero es muy difícil llegar a niveles óptimos solo con eso si no se come nada de producto de carne. Y aquí, si no comes carne ni pescado, mi recomendación es que te suplementes sí o sí. Porque aunque los lácteos tienen algo, para llegar a los niveles que el sistema nervioso necesita, tendrías que comer muchísima cantidad de lácteos. No te la juegues. La suplementación con B12 es barata, segura y te vas a garantizar que no tienes anemia ni problemas neurológicos a largo plazo, así que no te la juegues. Por cierto, hablando de la B12 y de cómo nos faltan nutrientes a veces sin saberlo, para los que estáis en el chat y tenéis más de 50 años o tenéis padres en esa edad, he preparado algo para ayudaros. Lo tenéis aquí, en este enlace que he puesto en pantalla. También lo dejaré en la descripción, donde podéis descargar gratis mi guía de vitaminas para mayores de 50. Ahí os explico cuáles son esenciales y, lo más importante, cuáles deberíais evitar, porque muchas veces tiramos el dinero en suplementos que no necesitamos. Y además, cuando te la descargas, entrarás en mi lista de correo donde podréis mandarme vuestras preguntas al formulario para que las responda. Vamos con la siguiente pregunta. Y siguiendo con la B12, Floria Acosta pregunta, ¿qué pasa si tengo la vitamina B12 por encima de los rangos normales? Tiene 1040 pg por mililitro, cuando el máximo es 771. Pues aquí lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que la vitamina B12 es hidrosoluble. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nuestro cuerpo habitualmente elimina el exceso, pero un nivel alto sin estar suplementado puede indicar otras cosas. Flori, lo primero, ¿te estás suplementando? Si estás tomando un multivitamínico o estás tomando B12, ese nivel un poquito más alto es normal, no es tóxico. Simplemente tu cuerpo tiene las reservas llenas y está aquello circulando hasta que lo elimina. Ahora bien, si no tomas nada y has salido así de alta, lo normal es que el médico haga más pruebas y mire el hígado, mire si hay procesos inflamatorios y puede incluso ir descartando cosas que pueden hacer que esa vitamina B12 pueda estar alta. No te asustes, pero coméntalo con tu médico para ver por qué tu cuerpo no está procesando esa vitamina B12 y de dónde se produce ese exceso. Dos ideas claras con las que tenéis que quedaros. A ver, dos ideas claras. La B12 alta, si estás tomando un suplemento, no pasa nada, tranquilidad, es por el suplemento. Pero la vitamina B12 alta,
sin suplemento, consultar con el médico y que os haga un estudio a ver qué es lo que sucede ahí. Virgilio nos deja una reflexión en Instagram. Dice que está cansado de vídeos alarmistas que dicen que todo lo del súper es veneno. Está agobiado de intentar recordar qué comer y qué evitar. La verdad es que mucha gente tiene estrés por lo que come. A ese estrés por comer sano se le llama ortorexia. Y muchas veces es peor que comerse puntualmente un ultraprocesado. Virgilio, la verdad es que entiendo el comentario. Sí que es cierto que hay un marketing del miedo que solo busca el clic. ¿Podríamos adoptar una regla del 80-20? ¿Vale? Que el 80% de su cesta sea comida real. Legumbres, verduras, fruta, huevos, carne, pescado. Y con el 15, 10, 20, pues relájate un poquito más. La verdad es que el supermercado no debería ser una zona de guerra. Eso sí, tenemos que aprender a leer las etiquetas. Y cuando veamos en una etiqueta más de 5 ingredientes y que no entendamos ninguno, pues la verdad es que ese producto lo podemos dejar en la estantería tranquilamente. Si no quieres hacer esto, pues disfruta y deja de sufrir. No pasa nada. Para cerrar el bloque, Sharon Serrano pregunta en YouTube sobre el ginseng rojo. ¿Puedo tomarlo si tengo gastritis y reflujo? Es que me siento muy débil. El ginseng es un adaptógeno muy bueno para la energía, pero es cierto que es un poco irritante. Así que, Sharon, si tienes la mucosa del estómago inflamada, lo que viene siendo una gastritis, el ginseng puede ser como, pues, echar gasolina al fuego. Es un estimulante que aumenta la secreción de ácido clorhídrico. Así que si te sientes débil, pues a lo mejor habría que buscar la causa, ¿no? Una falta de hierro, la vitamina B12, si duermes bien o no, antes de tomar ginseng. Si decides probarlo, pues no lo hagas nunca en ayunas, siempre con comida. Pero mi primer consejo es que primero te cures esa gastritis. Y antes de seguir con más preguntas, vamos a volver un momento a la pregunta que os he dejado antes, que me habéis dejado ahí en el chat al principio las respuestas. Os preguntaba por qué es lo más importante para valorar el riesgo cardiovascular real. Pues vamos a resolverlo. Muchos habéis marcado la C, que era la respuesta correcta. El tamaño de las partículas de LDL y el nivel de inflamación. Os explico por qué es esto. El LDL total es como el número de barcos que hay en el mar. Pero lo que realmente importa es si esos barcos son grandes y estables, que serían los tipo A, o si son pequeños, densos y oxidados, que serían los tipo B. Esas partículas pequeñas son las que se cuelan en las paredes de las arterias y pueden causar el problema. Si, como en el caso que veíamos antes, el de Rudy, de Uruguay, pues los triglicéridos están bajo, pues eso es una señal casi segura de que el LDL es del bueno, del que no hace daño. No os asustéis solo por un número alto de LDL. Si la salud metabólica general es buena, pues no hay por qué preocuparse. Y todos los que habéis marcado la C, ya tenéis un punto. Vamos. Y ahora vamos con la segunda pregunta que quiero lanzar al chat. Vamos a hablar de la vitamina B12. Y la pregunta que os lanzo, atentos, coger papel y boli. Y estas son las respuestas alternativas y la pregunta. ¿Cuál
de estas afirmaciones sobre la vitamina B12 es correcta? Escribid en el chat la opción que creáis correcta, ¿vale? La A, se puede obtener fácilmente de los alimentos de origen vegetal. La B, si está alta en sangre, siempre es peligrosa. La C, hay personas que las personas que no consumen productos animales suelen necesitar suplementación. Y la D, la vitamina B12, solo es importante para la energía. Repito la pregunta. ¿Cuál de estas afirmaciones sobre la vitamina B12 es la correcta? A, se puede obtener fácilmente de los productos vegetales. B, si está alta en sangre, siempre es peligrosa. C, las personas que no consumen productos de origen animal suelen necesitar suplementación. Y la D, la B12 solo es importante para la energía. Gema A, María C, Trisha A, Rosflower C, María Fuenalba C. Bueno, gente que pone la A, gente que pone la C. Aquí tenemos a María Posa que dice C, Rafael Tallista la C, Nico Sánchez la C, David la C, Rafa Barrio la C, Elizabeth la C. Bueno, pues hay mucha gente diciendo la C, algunos dicen la A, pues entre la C y la A os habéis quedado. No lo resolvemos todavía, ir dejando vuestras preguntas. Mar 720 dice la D. Dejad vuestra respuesta en el chat y seguimos con las preguntas. Marisol nos escribe preocupada por su tiroides. Pesa 49 kilos, mide 1,65 y tiene la TSH en 0,68. Toma levotiroxina y pregunta, ¿puedo sustituir la medicación por L-tirosina o tomarla a la vez para tener más energía y dormir mejor? Pues la L-tirosina es el precursor, pero la levotiroxina es la T4, es la hormona ya formada. Y no son sustituibles. Marisol, mucho cuidado. Tu TSH es 0,68, que ya está en el límite bajo, es decir, estás muy bien compensada o casi rozando el exceso de dosis para tu peso, que son 49 kilos. Si añades L-tirosina, podrías acelerar demasiado el pulso, sentir ansiedad o palpitaciones. Para el insomnio y la energía, antes de tocar la hormona tiroidea, yo miraría el magnesio o el hierro, que suelen estar bajos en personas con hipotiroidismo. Pero por favor, no quites la levotiroxina por tu cuenta. Podrías desequilibrar todo tu metabolismo. Ni se te ocurra hacerlo, por favor. Julio Sánchez, seguidor fiel, nos consulta sobre el síndrome de Dupuytren. Ya se ha operado 2 veces y ahora empieza con la mano izquierda. ¿Hay algún suplemento o dieta que ayude a frenar esta fibrosis? Pues el Dupuytren es una fibrosis, un exceso de colágeno que se endurece. Es genético, pero sí que es verdad que la inflamación acelera el proceso. Julio, gracias por tu fidelidad. El Dupuytren es complejo porque la verdad es que es una respuesta cicatrizal, digamos, exagerada. A nivel de suplementación, aquí lo que podemos buscar es antifibróticos y antiinflamatorios naturales. Por ejemplo, el omega 3 de alta pureza, EPA-DHA o la vitamina E, tocoferoles, sí que han demostrado en algunos estudios ayudar a suavizar esos tejidos. Evita el exceso de azúcar, ya que pues, la glicación todavía endurece más las fibras de colágeno. Supongo que el médico también te habrá dicho que evites el alcohol, porque también se ha visto que es una de las cosas que lo favorece. No evitaría la cirugía si el tendón ya está muy retraído, porque
realmente llega un momento que el dedo se queda encorvado y no puedes ni trabajar. Pero estos suplementos, el omega 3 o los antioxidantes, pueden ayudar a que incluso la recuperación vaya a ser un poquito mejor. Daniela nos deja un mensaje precioso sobre tu reflexión de la Navidad de hace 50 años. Dice que el ser humano añora el pasado, pero que el presente es el legado que dejamos a los que vienen. Gracias, Daniela. He querido traer este mensaje que me respondió una chica o una mujer Daniela, que está suscrita a la newsletter, que si no estáis suscritos es tan fácil como entrar en mi página web sentosegarra.com y suscribiros, porque esta fue la newsletter que mandé justo antes de la Navidad. Y fue una newsletter pues un poquito de añoranza. Realmente incluso llegué a echar alguna lagrimita escribiéndola. Y lo que quería decir en esta newsletter es que la salud no son solo pastillas y analíticas, sino que la salud también es comunidad. Mirad, esta es mi página. Ahí, si entráis en esta página, pues podéis suscribiros a mi newsletter, donde pues de vez en cuando, la hago cada 10 días y de vez en cuando pues escribo cosas así un poco desde el corazón. Normalmente suelen ser consejos de suplementos o de salud, pero pues a veces, pues como en este caso antes de Navidad, pues me puse un poquito sentimental. Y la cuestión es que hace 50 años pues no teníamos tantos suplementos, pero sí que teníamos mucho contacto humano y casi nada de ruido digital. El legado del que nos habla Daniela es lo que intento hacer aquí, volver a lo natural, a lo que funciona, a cuidarnos entre nosotros. Y lo que quiero es darle a Daniela las gracias por recordarnos que estar bien también depende de con quién compartimos el camino. Gracias. Almudena, de 69 años, hace ayuno de 14 horas, pero ha oído a un doctor decir que a su edad el ayuno puede provocar sarcopenia, pérdida de músculo. ¿Qué hay de cierto, Sento? Pues el ayuno no causa sarcopenia. Es la falta de proteína y la falta de ejercicio de fuerza lo que puede causarla. Por eso, Almudena, decirte que tu médico pues tiene parte de razón, pero la verdad es que no es culpa del ayuno en sí. El peligro es que en las horas que sí que comes no llegues al mínimo de proteína necesario, que pues a los 69 años es un poquito más alto que a los 20. Si haces ayuno de 14 horas, asegúrate de que tus comidas incluyan buena proteína y sobre todo haz algo de ejercicio de pesas, bandas elásticas, ejercicio de fuerza, porque el músculo es tu seguro de vida, es tu órgano endocrino más importante. El ayuno sí, pero con proteína y pesas. Almudena nos ha preguntado por la sarcopenia en los 69, así que te va a venir de lujo a ella y a todos vosotros el link que también voy a dejar en la descripción, en el que os podéis descargar, lo tengo aquí, ese link, donde os podéis descargar una guía que he escrito sobre las vitaminas a partir de los 50 que el cuerpo deja absorber igual y que son muy importantes para el músculo y el hueso. Id al enlace, bajad la guía y aprovechad para inscribiros en la newsletter. Y si dejáis en el formulario vuestra pregunta,
es la mejor forma de que yo pueda ver vuestro caso en detalle, como he hecho hoy con el de Almudena o con el de Julio. Así que dejad vuestra pregunta en el formulario. Antes de pasar al último bloque, vamos a resolver la pregunta que os he dejado hace un ratito sobre la vitamina B12. ¿Estáis atentos? Mucha gente tenía razón, la respuesta correcta era la C. Las personas que no consumen productos de origen animal suelen necesitar suplementación de vitamina B12. La B12 activa no está presente de forma fiable en los alimentos de origen vegetal. Por eso, las dietas vegetarianas y sobre todo las veganas estrictas deben incluir vitamina B12. Que la B12 esté algo elevada en sangre no suele ser un problema si te estás suplementando. Si no te lo estás suplementando, sí que tiene que vértelo el médico. Y cuidado con los que habéis marcado la opción D, que me ha parecido ver alguno. La B12 no es solo energía, es sistema nervioso, es sangre y es función cerebral. Suplementar con B12 cuando toca es prevenir, no medicar. La pregunta de Almudena me inspira una nueva pregunta para todos vosotros. Y esta va a ser la última de la tarde. Todos los que habéis marcado antes la letra C, otro punto para vosotros. La pregunta que os lanzo ahora al chat. A partir de los 60 años, ¿cuál es el factor que más predice cuánto tiempo y con qué calidad vas a vivir? Atentos a la pregunta, apuntarla. A partir de los 60, ¿cuál es el factor que más predice cuánto tiempo y con qué calidad vas a vivir? La opción A es el nivel de colesterol total. La opción B, la cantidad de cremas que usas. La opción C, la fuerza de agarre de tus manos y tu masa muscular. Y la opción D, no comer nunca hidratos de carbono. Repito la pregunta. A partir de los 60, ¿cuál es el factor que más predice cuánto tiempo y con qué calidad vas a vivir? A, el nivel de colesterol total. B, la cantidad de cremas que utilizas. C, la fuerza de agarre de tus manos y tu masa muscular. Y la D, no comer nunca hidratos de carbono. ¿Cuál creéis que es la opción correcta? Marta Moraza dice que la C. Nico Sánchez dice que la C. Dulce Luna la C. Sole dice la C. Gloria también nos dice... Gloria la B. Malesandra dice la C. Gema la C. Muchas Cs veo por aquí. Rafa Tallista la C. Nico Sánchez la C. Elizabeth dice la A. Y Gilda Galvarini dice la D. La C, perdón. 1, 2, 3 Torco dice la D. D, C, C, C. Bueno, vamos ahora a pasar a otra pregunta y enseguida vamos a ver cuál era la solución a esta pregunta. Vamos con una pregunta más. En este caso, Margarita Alonso nos cuenta en YouTube que toma citrato de magnesio para su hipotiroidismo y estreñimiento, pero tiene niebla mental. ¿Puede combinarlo con el bisglicinato? ¿Vosotros qué creéis? ¿Puede combinarlo o no? La clave no es con qué se combina el magnesio. Citrato, bisglicinato, malato, taurato. Este solo decide pues, a qué parte de tu cuerpo va a ir, digamos, con preferencia. Para Margarita, la respuesta sería que sí. Puede tomar bisglicinato también. El citrato va muy bien para el tránsito intestinal, pero el bisglicinato atraviesa mejor, se absorbe mejor y además la glicina tiene un efecto sobre el sistema nervioso y va a ayudar con el descanso y con la función cognitiva. ¿Qué te puedo aconsejar? Pues si quieres tomar los dos, puedes tomar el citrato por la mañana, que te va a ayudar a seguir yendo al baño muy bien, y el bisglicinato por la noche para esa niebla mental. Yo creo que esa puede ser para ti una combinación ganadora.
Rita también nos habla del magnesio. Duerme muy poco y tiene calambres. Dice que va a cambiar el citrato por el bisglicinato. ¿Es el cambio correcto, Sento? Pues para calambres y sueños, el bisglicinato la verdad es que es superior al citrato. Yo creo que sí, Rita, vas por el buen camino. El bisglicinato va unido a la glicina, que es un aminoácido que, como he dicho antes, relaja el sistema nervioso. Para los calambres, debes asegurarte también de estar bien hidratada y tener buenos niveles de potasio, por lo menos correctos. Para dormir, el cambio yo creo que va a ser a mucho mejor. Ya seguramente nos lo podrás contar en algún otro comentario, seguro. Ana Luisa Núñez nos ha dejado un ejemplo de vida. Tiene 79 años, camina 10.000 pasos al día y dice que su salud mejora cada día. Tendríamos que darle un aplauso a Ana Luisa en el chat, por favor, porque con 79 años hace 10.000 pasos al día. Yo creo que esto confirma lo que siempre digo, que el movimiento es medicina. No hay ningún medicamento en la farmacia que sea tan potente como lo que hace Ana Luisa cada mañana. Ella no se ha quedado esperando a envejecer, está construyendo su salud. Yo creo que debe ser una inspiración para todos nosotros. Y para terminar, Vito Nats Rives pregunta sobre la mantequilla. ¿Cuál es saludable para cocinar o para las tostadas? ¿Y qué debería tener en su composición? Lo que debemos tener claro desde un principio es que la mantequilla no es el enemigo. El enemigo son las margarinas vegetales hidrogenadas. Vito, apúntate esto. Una buena mantequilla solo debe tener uno o a lo máximo dos ingredientes. El ingrediente fundamental es nata pasteurizada. Punto. Y si la compras con sal, pues eso y sal. O sea, nata pasteurizada y sal. Máximo esos dos ingredientes. Con uno ya estaría bien. Si coges una mantequilla y lleva colorantes o aceites vegetales, déjala en la estantería. Si puedes, busca que sea de vacas de pasto. Y aquí me voy a poner romántico. Suelen ser amarillas porque tienen más betacarotenos y más omega 3. Os voy a decir mi favorita y voy a dejar bien claro que no me pagan. Mi favorita orgánica de vacas de pasto es la Kerrygold. Siempre que puedo la compro, pero no es fácil encontrarla aquí donde yo vivo, pero es que además yo creo que los 200 gramos de mantequilla pueden valer casi 5 euros o 5 euros. Y la verdad es que no la encuentro. Donde vivo no la encuentro. Tengo que ir a una gran superficie en Valencia y me tengo que desplazar y la verdad es que me cuesta. Entonces, pues cuando la encuentro la compro, la Kerrygold, pero si no, pues una mantequilla que la lea y vea que eso solo tiene un ingrediente, me sirve porque suelo comprarla sin sal. Y para cocinar, si utilizas altas temperaturas, pues lo mejor es que utilices ghee, que es mantequilla clarificada, que aguanta un poquito mejor el calor sin llegar a quemarse. Así que, pues mira, Marta Moraza dice que donde vive sí que la ve en los lineales, que la probará. Vas a flipar con la Kerrygold. Está buenísima, tiene un saborazo, es muy amarilla, tiene mucho betacaroteno y es que está hecho con vacas criadas en Irlanda en libertad. Y vamos a resolver esas preguntas que os he dejado hace un ratito sobre el músculo y la edad y deciros que todos los que habéis puesto la respuesta C,
pues habéis acertado, porque la fuerza de agarre de nuestras manos y la masa muscular pues es lo más importante y lo que va a determinar esa longevidad. Como decía Almudena y nos demostraba Ana Luisa con sus pasos, el músculo es el órgano que nos protege pues, de caídas, de la diabetes, de la inflamación. El mensaje que os tenéis que quedar, la correcta era la C. Opción C, la fuerza de agarre de tus manos y tu masa muscular. Lo que os decía, no os obsesionéis con la báscula, no solo es el peso, sino obsesionaros con estar fuertes, con hacer músculo, con hacer ejercicio, con caminar. Y antes de irnos, recordad, si os habéis quedado con dudas o queréis saber pues algo, digamos, tenéis una pregunta personal, pues tenéis mi guía de vitaminas gratuita en el enlace en la descripción que dejaré. Bajadla ahora, echadle un ojo y también en la descripción está el enlace a ese formulario en el que podéis dejarme vuestras preguntas más personales y en el directo del miércoles de la semana que viene a las 7 de la tarde hora española volveré a contestar todas esas preguntas que me hayáis dejado en el formulario. Quisiera que el próximo directo estuviera basado en las preguntas vuestras, en las de los que habéis estado hoy aquí. Hasta aquí el directo de hoy. Me han quedado muchas preguntas en el tintero, eso es verdad también, pero hoy creo que he contestado a muchos de vosotros. Espero que la gente que hubiera dejado una pregunta pues haya quedado satisfecha. En el próximo directo espero leer las vuestras, esas preguntas que hoy habéis intentado lanzar ahí deprisa y corriendo en el chat, pero que tenéis un formulario en el que podéis dejarlas y con más tranquilidad la semana que viene las leemos y las contestamos. Recordad ese enlace en el formulario, en mi biografía, para dejar vuestras dudas y que pueda analizarlas con calma. Gracias por estar ahí, por cuidaros y por querer ir siempre a la raíz del problema y no tapar los síntomas. Nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo.